¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenía un buen rato que no nos veíamos y pues bueno, ¿qué les digo? Vamos a empezar un estudio concienzudo, profundo, acerca de Daniel, ¿sí? Y pues hoy vamos a ver la primera parte de la introducción, ¿sí? Vamos a hacer por lo menos dos partes mínimo para poder ver lo que es Daniel, el libro de Daniel. Este libro es un libro muy interesante, la verdad, pues, no solo por la esfinge o los sueños de Nabucodonosor, sino también por las 70 semanas, también los otros sueños que tuvo Daniel, a pesar de que hay muchos que dicen que no, que él no, que la profecía no existe, la profecía futura no existe, que realmente fue escrito después del siglo II antes de Cristo, que ya estaba Roma como imperio, sí. Pero realmente todos sabemos, incluso nuestro Señor Jesucristo en Mateo, ¿no? Lo menciona como que realmente él era un profeta, por lo cual eh, vemos que sí es dio su profecía acerca de los imperios que iban a existir, ¿sí? Y incluso de el futuro, ¿no? Un futuro lejano, incluso para nosotros un futuro que aún no se lleva a cabo. Y podemos ver también ahí el anticristo, ¿no? Pero bueno, todo esto lo vamos a estudiar, vamos a verlo profundamente y vamos a empezar de una vez, porque si no, se nos hace tarde y nomás no vemos nada, ¿no? Vamos a ver las diapositivas, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí está la primera, en el cual ya comenzamos viendo pues más que nada su lugar en la Biblia, ¿no? Vamos a ver cuál es su lugar en la Biblia. En nuestra Biblia, el libro de Daniel se encuentra en la sección de los profetas entre Ezequiel y Oseas. No obstante, pues en la Biblia hebrea, en el Tanakh, Daniel no está incluido en los profetas. Nevi'im, ¿no? Que ellos le dicen, sino con otros libros que se denominan los escritos o Ketubim y que incluye, por ejemplo, Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Esdras, Nehemías y los dos libros de Crónicas. ¿Por qué se pone precisamente Daniel en esa parte? Bueno, lo ponen en esa parte porque lo toman como Esdras y Nehemías, ¿sí? Un libro cercano a Esdras y Nehemías, debido a que precisamente él vivió en parte de esta generación, ¿no? Porque él vive no solo en el exilio en Babilonia, sino que también en los primeros y segundos uh, retornos a Jerusalén, ¿sí? Entonces, pero esto lo veremos un poquito más adelante y perdón, vemos que en todo caso, aunque la Biblia hebrea no figura junto con los otros profetas, eh, como les decía, no, el Señor Jesucristo se refiere a Daniel como un profeta en Mateo 24, versículo 15. Ahí lo menciona como un profeta, ¿no? Como que era Daniel el profeta, ¿no? Es verdad, no obstante, que Dios no envió un mensaje público a la nación de Israel a través de Daniel, algo que claramente hizo con los otros profetas, pero esto no quita que él fuera un auténtico profeta que el Señor usó para revelar grandes verdades espirituales. Quizá lo que se subraya en estos hechos es que Daniel fue un profeta diferente a los demás. A continuación veremos algunas de esas características peculiares, ¿no? Que ahí nos hace mención, ¿sí? Perdón.
En Daniel, cuyo nombre significa Dios juzga o Dios es juez, fue un profeta del siglo VI antes de Cristo que vivió exiliado en Babilonia. En su libro relata acontecimientos claves que ocurrieron durante el cautiverio judío y que presenció él durante todo este periodo, ¿no? Además, describe visiones que Dios le dio también del futuro. Ok, pues primero que nada debemos posicionarnos un poquito en el periodo de la historia en que se encontraba Daniel, ¿sí? Ahí vamos a ver pues podemos ver unos puntos cronológicos del Antiguo Testamento para que podamos ubicarnos en este periodo de la historia, ¿no? Por ejemplo, veamos, o sea, el año cero pues es donde nuestro Señor Jesucristo nace, ¿no? Y 2000 años antes de Cristo, ¿a quién tenemos? Tenemos a Abraham, ¿sí? Posteriormente, 1500 antes de Cristo, tenemos a Moisés, ¿no? Y vemos ahí a Moisés con todo lo que conlleva. Ahora bien, 1000 años antes encontramos a David, ¿sí? David, ahí lo podemos ver que, bueno, él sabemos que forma todas reúne todas las tribus y forma un imperio unido, el cual está durante David y Salomón, ¿sí? Posteriormente, un nieto de David, hijo de Salomón, que es Roboam, divide el reino en dos partes, ¿no? Y aquí ya no podemos irnos al 500, ¿no? Veníamos de 500 en 500, pero no podemos irnos al 500 porque en el 500, digamos aproximadamente, es cuando es el retorno a Jerusalén, ¿no? Pero para saber el retorno, pues necesitamos también estudiar todo lo que conlleva antes de ese retorno, ¿no? ¿Por qué retornaron? ¿Ok? Entonces vemos aquí que el imperio, el imperio de Israel, o sea, todo lo que es el reino de Israel, es dividido en dos partes debido a la exigencia que tiene Roboam sobre el imperio israelita, en el cual al ser más duro que su padre, recuerdan que él pide consejo a los ancianos, entonces los ancianos le dicen que debe de ser un poquito más suave que su padre porque su padre tuvo un yugo muy fuerte sobre el pueblo y que el pueblo pues no estuvo muy contento con él, y entonces pide consejo con los jóvenes y los jóvenes le dicen no, si Salomón fue duro, tú tienes que ser más duro, ¿no? Y entonces él toma el consejo de los jóvenes y entonces hace que el yugo sea mucho más duro que su padre, por lo cual 10 tribus se van, se dividen, se alejan de lo que es el reino y se dividen en dos partes, la parte norte, que es Israel, que sigue teniendo el nombre de Israel, en el cual pues tenemos como capital a Samaria, por eso se les llama samaritanos a ellos, y el reino del sur, que nada más tenía dos tribus, ¿no? Y se le llama Judá. ¿Por qué? Porque la tribu principal era Judá, ¿sí? Judá y Benjamín, ¿de acuerdo? Entonces vemos ahí que la capital es Jerusalén. Y claro, no se le pone Jerusalén, o sea, el gentilicio de Jerusalén es un poquito complicado, por lo cual se les llama judíos, más sencillo, ¿de acuerdo? Después de esto tenemos dos fechas, que ahí se las puse, dos fechas importantes, que son el 700 y el 600. Bueno, sabemos que dentro de estas fechas que les puse ahí son fechas aproximadas, ¿sí? O sea, no es así
que exactamente sean el 1500, el 1000, no, sabemos que son un poquito 1400 y fracción, ¿sí? Pero bueno, es para tener una idea aproximada de los tiempos en que estamos, que está viviendo Daniel y tener una idea cercana de lo que estaba pasando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, el reino de Israel es dividido entonces, en el año 732 realmente, Israel es invadida, o sea, el reino del norte es invadido por los asirios. ¿Qué hacen estos asirios? Bueno, toman la gente que había ahí, toda la gente que más podían y la esparcen por todo el imperio sirio, ¿sí? Y entonces de otros lados de sirios toman a la gente de ahí, la traen a este lugar, ¿sí? Y hacen que vivan en Israel. Precisamente debido a esto es que posteriormente, o más bien a partir de ahí, ¿sí? Todos los judíos no aceptaban a los samaritanos, debido a que eran una mezcla de asirios, o sea, de gente de otros lugares, con gente de ese lugar que había quedado ahí. ¿Quiénes habían quedado? Pues la gente más joven, la gente que no podía llevar a cabo pues estos recorridos para ir a otros lugares, ¿no? Pero toda la gente que podían llevarse se la llevaban para que no pudieran alzarse en contra del imperio asirio, ¿de acuerdo? Bueno, aproximadamente 150 años después, lo que es en el año 600, bueno, 686, ¿sí? Judá es invadido por otro imperio. Ya el imperio asirio había sido derrocado y ahorita el imperio que estaba de moda era el imperio babilónico, ¿sí? Los babilonios eran el imperio que llega a Judá y lo rodea todo la ciudad de Jerusalén. Rodea, bueno, digamos que es un sitio, ¿no? Les llaman, lo sitian ahí por muchísimos años, ¿no? Estuvieron muchos años ahí. Y entonces, estos babilonios o babilónicos, que realmente no era su nombre, el imperio era caldeos, eran los caldeos, ¿sí? Esos eran el imperio era caldeo, se le llamaban babilónicos porque la capital de el imperio caldeo era Babilonia, ¿de acuerdo? Entonces, déjame, bueno, aquí les puse ahí ya las fechas y todo para que tuvieran una idea más centrada o más reales de los tiempos de invasión y todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese tiempo se encontraba reinando en Judá Joaquín, ¿sí? Al llegar los babilónicos a Judá, cuyo rey era el famoso Nabucodonosor II, ¿no? Pone sitio a Jerusalén y Joaquín pagaba un tributo para que no entraran en la ciudad, ¿sí? Sino que les permitieran por seguir viviendo ahí y no fueran asesinados ni nada de eso, ¿no? Sino que pudieran seguir viviendo en esta ciudad. Cuando muere Joaquín, subió al trono Joacim. Se rompen la cabeza para crear nombres, ¿verdad? Pero bueno, Joacim, el cual después de un tiempo decidió unirse con el rey de Egipto. Realmente los ancianos le decían, en lugar de ir y asociarte con Egipto, mejor ora a Dios, que estás alejado de Dios, o sea, de Jehová, para que Él te ayude, nos ayude a todos y podamos vencer a los babilónicos. Pero no, él al contrario, en lugar de hacer eso, se va a Egipto con la gente de Egipto para luchar contra los
babilónico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, pues que pierde y Jerusalén es destruida por Nabucodonosor. Entonces el rey Joacim fue tomado en cautiverio y es llevado a Babilonia con sus hijos, y ahí lo que hace Nabucodonosor pues es degollar a sus hijos frente a él, y le quita los ojos, le arrancan los ojos a Joacim. Entonces lo último que vio pues es la muerte de sus propios hijos, ¿sí? Durante el tiempo que vivió pues vivió ciego, ¿no? En la entrada a Jerusalén es cuando Nabucodonosor se lleva los utensilios del templo, oro y a los jóvenes más importantes de la corte. En, son los que precisamente Daniel y sus amigos, ¿no? Solo en Jerusalén pues quedan los ancianos, los enfermos, los bebés, o sea, la gente que no podía soportar el viaje hasta Babilonia, ¿sí? Ahora, vamos aquí, ok. En este es el momento en que precisamente, antes de seguir, es el momento en que Daniel y sus amigos son llevados precisamente hasta Babilonia, ¿no? Ahorita precisamente son llevados a una región que se llama, o se llamaba más bien, Sinar o Mesopotamia, ¿sí? Mesopotamia es entre dos ríos, eso es lo que significa. Se encontraba entre el río Tigris y el Éufrates, ¿sí? Y este lugar en este lugar se encontraba la ciudad del Imperio Caldeo, que era Babilonia, y su rey precisamente estaba en ese lugar, que era Nabucodonosor. Era un tipo del anticristo, ¿sí? Esto lo vamos a ver ya más adelante, pero efectivamente era un tipo del anticristo y veremos el porqué, ¿no? Pero esto lo vemos un poquito más adelante. Hubo 3 deportaciones a Babilonia, eh, de Judá a Babilonia por parte de Nabucodonosor. La primera fue en el 605 a.C., que es precisamente el primer exilio en el cual fue llevado Daniel estando muy joven realmente. Después se dio el segundo exilio, que es en el 597 a.C. En este es llevado el profeta Ezequiel. En el tercero exilio se encontraba se completó en el año 586 antes de Cristo, ¿sí? Que culmina con la destrucción de la ciudad y el templo de Jerusalén. Así, entonces vemos cómo toda la opresión y dominio de Babilonia contra Judá duró alrededor de 20 años, entre el 605 y el 586 a.C. Muy probablemente Nabucodonosor estuvo deteniendo su destrucción de Jerusalén por la influencia de Daniel, que porque llegó a estar a ser una persona que influyó mucho en la corte de Nabucodonosor, ¿sí? Daniel era de la familia real, pariente del rey Sedequías, quien fue el último rey que estuvo antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el 586, ¿sí? El plan de Nabucodonosor fue el de llevar, o más bien llevarse a toda la gente intelectual, a los escribas, los eruditos, los grandes sabios de Israel. Pues Nabucodonosor sabía que los judíos tenían una sabiduría muy antigua que se basaba en la Torá, y su idea era
utilizarlos para engrandecer el reino de Babilonia y dejar a Judá, a la gente más pobre y pues a los que realmente, pues digamos que, que menos recursos tenían, y que se fuera olvidada su... Espérame, es que me estoy buscando aquí. Ajá. Ok, ahí estoy. ¿Sí? Que fuera olvidada, uh, por la gente, o sea, desapareciera más bien de la memoria de la gente Israel. ¿Sí? Recordemos que Israel siempre había sido muy importante durante, perdón, todo el tiempo, porque sabían que este era un reino que era apoyado por el Dios de Israel, el cual era una persona, un Dios, perdón, el Dios de dioses, y que era un Dios muy, muy poderoso, ¿sí? Por eso, precisamente, quiere hacer esto, ¿no? Que sea borrado de la memoria de Israel, pero nunca lo consigue. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos a llegar. Esta va a ser la primera parte, y posteriormente ya vamos a ir viendo otro poquito más de la introducción. Ya vamos a irnos sobre el libro, cómo está hecho, como ya varias cosas acerca del libro, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo y muchas gracias por escuchar y ver esta clase. Hasta luego.